estas argentinas. Sobre todo si se llaman Magdalena María, que es un nombre pascual. Bueno, muchas gracias a usted, primero. También me gusta el usted, que como el estrechar la mano también es una costumbre elegante y no quita confianza. De manera que muchas gracias a usted. Gracias a la liante de todo esto, que es Susana, vieja amiga, no amiga vieja, vieja amiga, con su familia. Y gracias a Fasta, en fin, estoy contento de estar aquí. Muchas gracias a los dos ponentes, que me han ayudado mucho los dos espiritualmente. Yo sabía todo lo que ustedes han dicho, pero como ustedes lo han enfocado y aplicado espiritualmente, a mí me ha hecho mucho bien. Son dos santas a las que quiero mucho. Las dos juntas no le llegan a la que yo voy a exponer. Pero dice Kempis y San Ignacio de Loyola en sus reglas para sentir con la Iglesia que no se deben comparar las santidades, que Dios se las sabe. Pero yo digo, a nivel humano, la que yo voy a exponer es un monstruo. En fin, pues muchas gracias. Yo estoy en franca desventaja, porque hablo después de ellos dos, que han hablado muy bien, y porque encuentro al auditorio no cansado, sino anonadado y con la atención tensa. Entonces yo tengo que ofrecer ahora, como en Caná, un vino muy bueno. Pero lo voy a ofrecer porque no es mío, es de Teresa, y el vino es exquisito. Así es que yo no contaré su vida. No contaré su vida porque a estas alturas de la de ustedes tendrían que conocerla. Y si no la conocen, pues son unos desgraciados. Porque es una desgracia. No conocer la vida de Santa Teresa es una desgracia. Pero lo que haré, me parecía a mí que lo que tenía que hacer, porque estamos en un año teresiano, claro, si yo hubiera decidido hablar de su vida y su obra, pues no hubiera tenido que preparar la conferencia, pero hubiera sido muy arriesgado, porque no tendría coto y no me sé delimitar, porque es inabarcable la vida y la obra de Teresa. Entonces voy a enfocarla como mujer, que es de lo que aquí es lo que se pide en esta novena, que decía el otro. Voy a hablar de ella como mujer. Y vamos a ello, espero no cansarles. Usted póngame las tarjetas amarilla y roja cuando sea su tiempo. En fin, miren, estoy leyendo este año, no porque lo busco, sino porque me lo encuentro, muchas, en fin, voy a ahorrarme calificativos un poco, en fin, cosas que me suscitan una perplejidad no pequeña. A colación de Santa Teresa de Jesús, que es una mujer poliédrica, es verdad, pero esto no significa que deba ser distorsionada y traicionada para aquellos y aquellas y aquelles que quieren traer el agua a su molino. Entonces, he leído muchas cosas, dejémoslo en extrañas. En su artículo La cara feminista de Teresa, aparecido en Público, en la revista Público, el 1 de octubre de 2015, una tal Ana Flotats arranca afirmando que Santa Teresa de Jesús fue probablemente la primera mujer feminista de la Iglesia Católica. Entiendo que el adverbio probablemente se refiere a primera, no a feminista, que lo da por seguro. Y continúa, porque manda la sintaxis a la enfermería desde el primer renglón. Continúa. En pleno siglo XVI, la fundadora de las Carmelitas Descalzas se despachó en diversos libros contra la desigualdad que observaba en las decisiones de la jerarquía eclesiástica. El mundo nos tiene, entre comillas, ahora lo hace bien, después no. El mundo nos tiene acorraladas, aunque las mujeres no somos buenas para consejo, alguna vez acertamos, o no son tiempos de desechar ánimos fuertes, aunque sean de mujeres. Son algunas de sus afirmaciones. Santa Teresa, sigue esta Flotats, fue una mujer libre,
independiente y con una fuerte determinación para emprender grandes reformas. ¿De acuerdo? Pero esa no es la imagen que se tiene de ella. Teresa apostó por la mujer en su condición de dignidad para ser oída y no solo oyente. Cita a quien ella llama Máximo Herraiz, vicario general de los carmelitas, que se llama Maximiliano y que nunca ha sido vicario. De hecho, precisamente para que su voz fuera escuchada, en el libro Camino de Perfección, esto ya es maravilloso, la religiosa critica a los inquisidores por prohibir libros y a su vez a los sacerdotes que lo toleran, a quienes llama falsos profetas y medios letrados. Sí, medios letrados. Jamás se escribió ninguna de las dos cosas, la segunda sí, pero no referida a los sacerdotes que se indignaban contra los inquisidores, lo cual era impensable en el siglo XVI. En este texto dedicado a 12 mujeres que inician la fundación del Nuevo Carmelo, no es verdad, empezaron 4 el Nuevo Carmelo y la Santa lo dedica después, en fin, todos son inexactitudes, la religiosa exhorta a sus hermanas: no hagan caso de la opinión del vulgo. Y entre paréntesis interpreta esta autora: el gremio sacerdotal. Toma ya. Santa Teresa no quiere, es maravilloso todo el artículo, Santa Teresa no quiere que los hombres ejerzan de superior en los conventos. Esto es verdad. Desea que las monjas sean independientes, autónomas y que acaben eligiendo a sus superioras cada 3 años, lo cual supone una auténtica renovación, tan renovación que lo venían haciendo hacía siglos en los conventos de los que ella venía. Bien, así muchas cosas, vamos a abreviar porque tengo mucho. Bien, la religiosa, dice esta autora, acusa a los sacerdotes, eso es fantástico, de malos cristianos y negros devotos. Expresiones que no brotan jamás a los puntos de la pluma de Teresa y menos adjudicadas a los sacerdotes. Que destruyen los conventos femeninos por prohibir libros a las mujeres. Es de aurora boreal todo. Bien, por su parte, María José Ferrer Echavarri comenta así el mencionado artículo el 14 de octubre de 2014. Antes he dicho 1 de octubre de 2015, perdón, de 2014. Ya he entendido el lapsus lingüe. 14 de octubre de 2014, esta otra Ferrer Echavarri, en una revista también muy, en fin, 21RS, dice: afirmar que Santa Teresa de Jesús fue probablemente la primera mujer feminista de la Iglesia Católica, sin duda exige alguna matización. Menos mal, pues en el siglo XVI no se puede hablar estrictamente de feminismo, ya que este es hijo de la Ilustración. Ella afirma esto. No obstante, en sentido amplio, se califica como feministas a las mujeres que en cualquier época de la historia han sido conscientes de la discriminación que sufrían las mujeres por serlo y han luchado por el reconocimiento de su dignidad y por diversas formas de igualdad, sobre todo en lo que a educación se refiere. En ese sentido, Teresa de Jesús fue una feminista, es decir, una mujer libre e independiente que abogó por dar voz y palabra a las mujeres, que criticó duramente el control de los varones, especialmente los clérigos que ejercían sobre las monjas, que denunció la ignorancia a la que condenaba la Inquisición al prohibir la lectura de libros, que quería que sus monjas intervinieran activamente en la elaboración de sus leyes, que se atrevió a desobedecer a los guardianes de la fe. Creo que el artículo muestra una faceta de la santa que no solo ilumina su figura, sino que contribuye al bienestar de las mujeres, que es en definitiva el objetivo de todo feminismo, y puede favorecer incluso la conversión de la comunidad eclesial. O sea, Ana Flotats nos hace un gran bien por ayudarnos a convertirnos como iglesia. La mística Teresa, la traspasada de amor divino, es la Teresa feminista. Es más, creo que su feminismo se alimentaba de su fe. No puedo seguir, tengo más. No puedo seguir. El norte de Castilla, el 8 de marzo de 2015, publicaba: una veintena de mujeres artistas de 10 países reivindica en una exposición en el Palacio Pimentel de Valladolid el papel
feminista y transgresor de Santa Teresa de Jesús en el 500 aniversario de su nacimiento. No sé si es que Santa Teresa es feminista este año solo, el 500 aniversario, porque la redacción hoy en día es un laberinto inextricable. La muestra lleva por título Teresa de Ávila, que es lo primero que me pone enfermo. Juan Pablo II, cuando vino a Ávila, dijo: ¿cómo vosotros la llamáis? Y como yo deseo que se la llame Santa Teresa de Jesús, porque es como ella se llamó, no de Ávila. Esto es un galicismo que no debemos admitir. Bien, pues muestra Teresa de Ávila, mística y transgresora, en el 5º centenario de su nacimiento. Se ha buscado, en esta exposición, según su comisaria, una muestra basada en un enfoque de género y con un carácter fronterizo, para dar la visión de las mujeres sobre esta figura. Bien, así sucesivamente. He pegado estas 3 muestras que son, como pueden ver, maravillosas. Veamos el contexto histórico en el que surge Teresa, el feminismo de Teresa. A principios del siglo XVI continuaba el pensamiento medieval sobre la inferioridad femenina, según el cual la mujer padecería los efectos psicológicos de sus humores que, mermando su control emocional, se manifestarían en pobreza de razón y blandura de mente. Esta presunción tácita de que la mujer no es totalmente humana determina su posición social, marginal y silenciosa. La opinión común del Renacimiento presume en la mujer el defectus contemplationis. Es como los rústicos, buena para la devoción, pero incapaz de disciplina intelectual. Esta presunta inferioridad intelectual de la mujer hacía perder no pocos talentos femeninos. No se le permitía una educación universitaria. Una minoría selecta podía acceder a la enseñanza humanista en casa o en los conventos. Juan Luis Vives, en De Institutione Femmine Christiane, 1524, favorece la educación de la mujer para que adquiera las virtudes de casada. Recordemos la perfecta casada de Fray Luis de León. Pero condena la exhibición pública de esa instrucción. Pensemos en una doña Beatriz Galindo, la mujer que más latín supo en la España del siglo XV, profesora de Santa Isabel la Católica. Pues Teresa recibe su educación en casa, pero no aprende latín. El índice de libros prohibidos, santa para mí, santa para mí, como Pío XII, santo para mí. El índice de libros prohibidos del inquisidor general don Fernando de Valdés, que prohíbe las traducciones vernáculas de la Biblia, priva a Teresa de sus obras favoritas. Ella procura que sus monjas sepan al menos entender el latín para rezar el oficio divino. El discurso escrito es patrimonio del varón. Teresa escribe con un propósito específico para un público limitado, con un estilo peculiarísimo, crea un estilo nuevo, un género nuevo de pedagogía mística, escribe para sus monjas y en obediencia a sus confesores, porque sabe que los jueces del mundo, en fin, todos varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa, y la examinarán severamente. Su confesor, Diego de Yanguas, después era obispo de Cuenca, la manda quemar el librito precioso que escribió, 7 capítulos formidables, meditaciones sobre el cantar de los cantares, y dicen los procesos de canonización que ella lo quemó sin mostrar mudanza de semblante, pero sabía que corrían copias por todos sus conventos. Bien, ella, aunque defiende los derechos intelectuales de la mujer, se somete obediente. ¿No hemos de quedar las mujeres tan fuera de gozar las riquezas del Señor, de disputarlas y enseñarlas, pareciéndoles aciertan sin que lo muestren a letrados? Eso sí. Ella emprende su reforma y sus escritos en un contexto social que sospecha de cristianos nuevos. No podía desconocer que su abuelo paterno, don Juan Sánchez de Toledo, había sido judío converso. Quizá por eso no rechaza en sus conventos a las cristianas nuevas, no exige estatuto de limpieza de sangre y exhorta a sus monjas a no jactarse de su linaje. La que fuere más, tome menos a su padre en la boca. Todas han de ser iguales. Para hacernos idea de la enemiga que suscitó en algunos varones de su tiempo la independencia de Teresa, valga por todos el piropo del nuncio Felipe Sega,
que de no haber sido por la intervención del rey Felipe II, hubiera destruido la Reforma teresiana, símbolo de la personalidad de una mujer a la que no soportaba, quizá porque valía ella sola más que todos los varones de su tiempo. Sega llama a la Madre Teresa, es precioso, fémina inquieta y andariega, desobediente y contumaz, que a título de devoción inventa malas doctrinas, andando fuera de la clausura contra el orden del Concilio Tridentino y prelados, enseñando como maestra contra lo que San Pablo enseñó, mandando que las mujeres no enseñasen. Veamos cuáles son las reivindicaciones teresianas. Teresa, aun reiterando constantemente su lealtad a la doctrina de la Iglesia e imputando cualquier error suyo a la ignorancia de su género, defiende la dignidad y el valor de la mujer en sus conventos y su derecho a ser respetadas. Como sabe que no todos los eclesiásticos merecen la misma confianza ni poseen ciencia suficiente, procura que sus monjas puedan escogerlos o cambiarlos si no son letrados, porque son gran cosa letras para dar en todo luz. La santa cree que sus hijas merecen cierta autonomía y defiende sus derechos en muchas cosas a las que no voy a descender. Las exhorta en el camino de perfección a la virilidad espiritual, lo cual no está reñido con su feminidad. No es justo rechazar un espíritu valiente y virtuoso, aunque sea de mujer. El espíritu libre de Teresa la hace rechazar la perspectiva de la sujeción a un hombre. Para una mujer independiente como ella, la subordinación de la casada en su tiempo es una esclavitud. Años más tarde, en su libro de las Fundaciones, dice a sus monjas que agradezcan la gran merced que Dios les ha hecho en escogerlas para sí y librarlas de estar sujetas a un hombre, que muchas veces les acaba la vida y plega a Dios que no sea también el alma. También hay mujeres que les acaban la vida y el alma a los hombres, ¿eh? Aun en la clausura de un convento, la religión proporciona a sus monjas una autonomía que les niega la sociedad. Teresa sabe transformar esta presunta inferioridad de la mujer en un don para la renovación espiritual de la Iglesia. Veamos, es muy sintomático, ella redacta sus libros 2 veces, por lo menos, La vida y El camino de perfección. De La vida se ha perdido la primera redacción, del Camino se conserva, está aquí en el Escorial. Tuvo Felipe II mucho interés en que ambas obras estuvieran aquí. La segunda redacción está en Valladolid. Pero hay que ir a la primera, porque está Teresa toda entera, cuando la escribe con el frescor de su recién fundado Palomarcico de San José de Ávila, y después le mandan que revise los capítulos, los reestructura y sobre todo pule algunas expresiones. Pero esta no la pule ella. Esta desaparece víctima de un tachón agresivo y feroz del censor. Se ha podido reconstruir solo hace pocos años este párrafo de Santa Teresa, porque estaba prácticamente pulverizado, pero con los métodos de ahora se ha reconstruido. Dice así: confío yo, Señor mío, en estas siervas vuestras que aquí están, sus primeras descalzas, que veo y sé que no quieren otra cosa ni la pretenden, sino contentaros. Por vos han dejado lo poco que tenían y quisieran tener más para serviros con ello. Pues no sois vos, criador mío desagradecido, para que piense yo daréis menos de lo que os suplican, sino mucho más. Y ahora viene. Ni aborrecisteis, Señor de mi alma, cuando andabais por el mundo las mujeres. Antes las favorecisteis siempre con mucha piedad, y hallasteis en ellas tanto amor y más fe que en los hombres, pues estaba vuestra sacratísima madre, en cuyos méritos merecemos lo que desmerecimos por nuestras culpas. No basta, Señor, que nos tiene el mundo acorraladas e incapaces para que no haya cosa que valga nada por vos en público, ni osemos hablar algunas verdades que lloramos en secreto, sino que no habíais de acoger nuestras oraciones. No lo creo yo, Señor, de vuestra bondad y justicia, que sois juez justo, y no como los jueces del mundo, que como son hijos de Adán y en fin todos varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa. Sí, que algún día ha de haber, rey mío, que se conozcan todos. No hablo por mí, que ya tiene conocida al mundo mi ruindad, y yo, holgado que sea pública, sino porque veo los tiempos, de manera que no es razón desechar ánimos virtuosos y fuertes, aunque sean de mujeres. Todo este párrafo, como digo, cae, desaparece.
no solo porque al margen pone el censor una nota que se quite, no, es que lo tacha letra por letra, cada una con una cruz. Desaparece. Estas son las reivindicaciones teresianas. Tampoco me parecen tan transgresoras ni agresivas. Me parecen sumamente inteligentes, lo cual no es ser transgresor. Ahora veamos sus aparentes, yo le he puesto entre interrogación, concesiones a la galería. ¿Y por qué las hace? Porque son muchas, ¿eh? No se me enfade. Hasta ahora he tenido a las mujeres muy contentas. Esto se llama captatio benevolentia. Ahora viene el palo. Ahora vamos a ver lo que dice la santa. Aparentemente admite tal inferioridad femenina. Voy a hacer como Santo Tomás. Estamos en fasta. Entonces, primero los argumentos y luego se desmontan. Es el método de la Summa Teológica y de toda la escolástica, ¿no? Ad primum respondeo dicendum quod. Pues así. Bueno, la mujer es débil, dice Santa Teresa. Se llama a sí misma muchísimas veces mujer y ruin, mujercita flaca. A cosa tan flaca como somos las mujeres, todo nos puede dañar. El natural de las mujeres es flaco y el amor propio que reina en nosotras muy sutil. La flaqueza natural es muy flaca, en especial en las mujeres. Y así es menester que a cada cosita que se nos antoje no pensemos que es una visión. Hay flaquezas de mujeres que todo nos parece arrobamiento y éxtasis. Llama a sus propias lágrimas mujeriles y sin fuerza, pues no alcanzaba con ellas lo que deseaba. Como mujer se incluye en el grupo de los ignorantes. Las mujeres no tenemos letras. Querría dar voces para predicar cuán engañados están, pero tienenla por poco humilde, en especial si es mujer. Como no tenemos letras las mujeres, todo es menester para que entendamos que hay algo más precioso dentro de nosotras que lo que vemos por de fuera. No nos imaginemos huecas en lo interior. Y plega a Dios que no sean solas las mujeres las que andan en este descuido. De su ánimo reconoce. Dicen no le tengo pequeño, y se ha visto me le dio Dios harto más que de mujer. Para emprender su reforma rodeada de contradicciones, reconoce, una mujercilla tan sin poder como yo, bien entendía que no podía hacer nada. Y oraba así, Señor mío, ¿cómo me mandáis cosas que parecen imposibles? Que aunque fuera mujer, si tuviera libertad, mas atada por tantas partes, sin dineros ni de dónde los tener, ni para nada, ¿qué puedo yo hacer, Señor? Pero no se desalienta. Ordenad vos, Señor, cómo está vuestra sierva, os sirva en algo. Mujeres eran otras y han hecho cosas heroicas por amor de vos. También en sus monjas admira el gran valor y el ánimo que Dios las daba para padecer y servirle, no cierto de mujeres. No quiere ver en ellas melindres ni blandenguerías, es muy de mujeres, y no querría yo, hijas mías, lo fueseis en nada ni lo parecieseis, sino varones fuertes, que si ellas hacen lo que es en sí, el Señor las hará tan varoniles que espanten a los hombres. Las exhorta a no quejarse de flaquezas y malecillos de mujeres. Ella afirma repetidamente de sí misma que solo es una mujer ignorante. Pero si es cierto que no hizo estudios sistemáticos y no sabía latín, tuvo una educación más completa de lo que confiesa. No solo por cuanto influye en su formación espiritual, por ejemplo, la oratoria sacra, que la de su tiempo rayaba un poco más alto que la del nuestro. Pero leyó a un San Agustín, a un San Jerónimo, a un Ludolfo de Sajonia el Cartujano, a un Contemptus Mundi de Tomás de Kempis, a los Morales de Job, leyó los autores contemporáneos suyos españoles, San Pedro de Alcántara, San Juan de Ávila, Fray Luis de Granada, Fray Bernabé de Palma, Fray Alonso de Madrid, Fray Francisco de Osuna, en fin, una larga lista. De ellos aprendió doctrina y metodología. Se ha defendido la idea de que la insistencia de la santa en la pobreza de su formación intelectual es probablemente una estrategia. La repetida, casi exagerada, humilde aceptación de su pobre feminidad sería una táctica sutil para superar un prejuicio que si trataba de derribar frontalmente resultaba punto menos que invencible. Con sus protestas de mujer sumisa y obediente, Teresa se defendería de antemano de la censura por toda posible transgresión. Una pobre mujer puede equivocarse fácilmente sin culpa. Así podría superar las restricciones culturales
para llevar a cabo su misión de fundadora, madre y maestra espiritual, escritora y gestora, al insistir en su rudeza y en la torpeza natural de su sexo, y al subrayar que sus escritos se basan en su experiencia, sin pretensiones intelectuales, se prevendría de la censura eclesiástica. Sus recurrentes expresiones, paréceme, a mi parecer, etcétera, recalcarían su cautela en cuestiones teológicas. Con esta postura de acatamiento, por otra parte típica de los autores espirituales de su tiempo, Teresa lograría imponerse. Esto lo he leído en más de 2 autores. No me convence, no me convence. Esta explicación, esta hipótesis, me resulta satisfactoria solo parcialmente. Y voy a explicar por qué. Y aquí entro yo. Por 2 razones. Primera, porque la sinceridad de Teresa es insobornable. Para ella, el único lujo de los pobres es no venderse. Ella no capitula con lo políticamente correcto, ni siquiera en vista de bienes ulteriores. Para ella el fin no justifica los medios. No aplica jamás, si no es por cuestiones materiales moralmente neutras, la regla diplomática del conceder sin ceder para recuperar. No calcula fríamente para quedarse a salvo. Así escribe paladinamente. Iban a mí con mucho miedo a decirme que andaban los tiempos recios y que podría ser me levantasen algo y fuesen a los inquisidores. A mí me cayó esto en gracia y me hizo reír, porque en este caso jamás yo temí, que sabía bien de mí que en cosa de la fe, contra la menor ceremonia de la Iglesia que alguien viese yo iba, por ella o por cualquier verdad de la Sagrada Escritura, me pondría yo a morir 1000 muertes. Y dije que de eso no temiesen, que harto mal sería para mi alma si en ella hubiese cosa que fuese de suerte que yo temiese la Inquisición, que si pensase había para qué, yo me la iría a buscar, y que si era levantado, el Señor me libraría y quedaría con ganancia. Por tanto, sinceridad absoluta. No está disimulando para escapar de la Inquisición. Esa no es Teresa. Segunda razón por la que no me convence la hipótesis de la estrategia artera de una mujer astuta. Insistir en esta supuesta maniobra proto o pro-feminista de Teresa implicaría naturalizar su carisma sobrenatural. Repito, porque se me han distraído y es muy importante. Esto era muy importante lo que acabo de decir y ha sido justo la visita. Mire, insistir, perdón por quien ha atendido, insistir en esta supuesta maniobra proto o pro-feminista de Teresa implicaría naturalizar su carisma sobrenatural, de orden exclusivamente espiritual y de gozosa inserción eclesial. En realidad, aunque en su obra hay mucho, como hemos dicho, de ciencia adquirida, la mayor parte es ciencia infusa. Toda su sabiduría es regalada gratuita y directamente por Dios. Y Dios se la regala a Teresa en cuanto hija de la Iglesia, que es el mayor timbre de gloria de esta mujer, cuya feminidad es traicionada si es presentada como el estandarte de una contestataria más o menos sutil a la Iglesia, madre y maestra. Veamos, pues, el equilibrio que hay en la verdadera feminidad, que no feminismo, de Teresa. Santa Teresa es innegablemente femenina. Ella se transparenta en toda su obra. Si cabe, más todavía en sus cartas. Solo se conservan unas 500 y parece que pudo escribir unas 15.000. En ellas revela una personalidad entrañable, absolutamente mujer, detallista y amorosa como solo pueden serlo ellas. Lo mismo habla de salud o de temores por su reforma, que se toma tiempo para agradecer a la madre de una novicia la manteca y los membrillos que le ha mandado. Como el correo no era seguro, a veces se hacían copias de las cartas y pasaban por varias manos, y por eso la santa usa claves para que no la entiendan ni los inquisidores ni los calzados y las cartas caen en sus manos. Ella es Ángela o Laurencia, Cristo es Paulo, los calzados son los gatos, sus descalzas son las mariposas, las otras son las lechuzas. Así. A sus hermanos que están en América les pide dinero, les aconsejan la crianza de sus hijos.
El epistolario de Teresa demuestra su alegría, su habilidad política, sus dotes administrativas, su sinceridad sin fisuras. Si tiene que reñir a sus monjas, lo hace y luego se queda queriéndolas con toda el alma. Precisamente por ser tan mujer, Teresa no rechaza en absoluto la figura del varón. Quiere entrañablemente a su padre, a su tío, a sus hermanos y aprecia sobremanera a los prelados y confesores, sobre todo si son letrados, como los tan influyentes en su vida San Pedro de Alcántara, San Juan de la Cruz, San Francisco de Borja, el padre Gracián de la Madre de Dios, Fray Domingo Báñez. Teresa es mujer, muy mujer. Alguien la ha llamado la más mujer de las santas y la más santa de las mujeres. Ella cree en la mujer recia, inteligente, sacrificada, trascendental, pacificadora y combativa, honesta, guardiana de los valores morales, espejo de las virtudes humanas y cristianas, admirablemente capacitada para la contemplación, abierta a la amistad, enemiga de la mojigatería y del postureo, emprendedora y valiente. Creía en todo eso porque todo eso es patrimonio, bien que no exclusivo, del fuerte sexo débil. Pero porque cree en ello, no necesita enarbolar ninguna bandera feminista. Sin hacerlo, sin caer en reivindicaciones teñidas de una agresividad más o menos tácita o de un revanchismo grosero, hizo rayar más alto que pueda hacerlo ninguna feminista la hermosura y el potencial admirable de la condición femenina. Su incontestable y cautivadora feminidad no consiste en querer alcanzar las cotas de poder social o intelectual del varón, en asemejarse a él. De hecho, ha superado con creces a todos los varones de la historia. Esto es opinión mía. Bien. Pero si lo que pretenden con el aplauso es cortarme, me queda un poquito. Me queda un poco. Miren. Esto lo opino yo y me gusta ver que muchos coinciden conmigo. Nuestro Señor Jesucristo, adorable, dulcísimo, nombre dulcísimo, como decía el padre Lisandro, Jesús, donde se dice Jesús, está dicho todo, se acabó todo. Jesús, ante él todas rodillas se doble. Se nos llena la boca de miel, como dice San Bernardo, niquil miqui sapit sine Jesu. Nada me sabe a nada sin Jesús. Jesús. Pero Jesús es persona humana, hombre perfecto, persona divina, perfecto hombre, pero naturaleza humana perfecta, pero persona divina. Persona humana, la primera de la tierra, incomparable, la Santísima Virgen. Después, para mí, la persona humana más completa no es un hombre tampoco, es una mujer. Santa Teresa de Jesús. Pues ha superado con creces, y miren que inclino mi frente casi idolátricamente, ante un San Agustín, ante un Santo Tomás de Aquino. Son monstruos, son águilas. Pero ¿dónde se ponga Teresa? Porque a ellos les falta el gracejo femenino y lo que luego nos va a decir San Pío X. Pues no porque ella sea un varón a lo mujer, como la calificó con un elogio que hoy nos parece discutible un fraile de su tiempo. Refiere el padre Domingo Báñez, su confesor tan querido, su amigo, en el proceso de canonización de la Santa Madre en 1591, que dominico él, otro dominico, Fray Juan de Salinas, le dijo una vez, esto es fantástico: ¿quién es una Teresa de Jesús que me dicen que es mucho vuestra? Le dice un fraile al otro. No hay que confiar en virtud de mujeres. Báñez responde, más joven, súbdito del otro, que era provincial: vuestra paternidad va a Toledo y la verá, y experimentará que es razón tenerla en mucho. Y así fue, que estando en Toledo una cuaresma entera, fíjense si estaba devorado por la curiosidad el otro, que dicen que es cosa de mujeres, estando en Toledo una cuaresma entera, la iba a confesar casi todos los días, e hizo de ella grandes experiencias. Después, encontrándose con este testigo, con Báñez, le dijo Báñez al Salinas: ¿qué le parece a vuestra paternidad de Teresa de Jesús? Respondió con gran donaire diciendo: oh, habíadesme engañado, habíadesme dicho que era varón y a que era mujer, y a fe mía que no es sino varón y de los muy barbados.
de otro dominico, Fray Pedro Fernández, cuenta también Domingo Báñez, que siendo hombre muy legal y recatadísimo de falsos espíritus, tratando con la Madre Teresa de Jesús, al fin se venció y dijo que Teresa de Jesús era una mujer de bien y que la Madre y sus monjas habían dado a entender al mundo ser posible que mujeres puedan seguir los consejos evangélicos. En una sociedad que margina a la mujer, Teresa anima a sus monjas a ser tan mujeres que estén revestidas de una virilidad espiritual, como digo, que ponga espanto a los hombres. Defiende su derecho a ser respetadas, su autonomía. Retratémosla con una anécdota solamente. En la Fundación de Toledo tropezó con serias dificultades. Vacante la sede primada por la prisión del arzobispo Fray Bartolomé de Carranza, encarcelado por Erasmista en el castillo de Sant'Angelo de Roma, gobernaba Toledo el gobernador eclesiástico don Gómez Tello Girón y era el que tenía que dar la licencia a la madre. Pero no se la daba, ni queriendo. Dice la madre en las fundaciones, no sabía qué me hacer, porque no había venido a otra cosa y veía que había de ser mucha nota irme sin fundar. Decide entrevistarse personalmente con el gobernador eclesiástico. Aquí está toda Teresa entera. Fuime a una iglesia que está junto con su casa y enviéle a suplicar que tuviera por bien hablarme. Había ya más de 2 meses que se andaba en procurar la licencia y cada día era peor. Y como me vi con él, díjele que era recia cosa que hubiese mujeres que querían vivir en tanto rigor y perfección y encerramiento, y que los que no pasaban nada de esto, sino que se estaban en regalos, quisiesen estorbar obras de tanto servicio de nuestro Señor. Estas y otras hartas cosas le dije, con una determinación grande que me daba el Señor, de manera que le movió el corazón, que antes que me quitase de con él, me dio la licencia. Toda Teresa está aquí. Mujer ruin, flaca, ignorante, todo lo que queramos, pero muy por encima de cuantos eclesiásticos trató en su vida, tan llena de peripecias y de contactos. Terminemos. Teresa es la primera mujer doctora. A su muerte, reyes, obispos, literatos, gentes de todo género piden su canonización. Esta acontece solo 40 años después, en aquel tiempo, 1622, por Gregorio XV, junto con San Isidro Labrador, San Francisco Javier, San Ignacio de Loyola y el italiano San Felipe Neri. Y los italianos, que son fantásticos, decían: il Santo Padre ha canonizzato 4 spagnoli e un santo. No aplaudan, no aplaudan. Bien, ya mucho antes se la venía representando en sus imágenes con el birrete doctoral, con la muceta de doctora, etc. En 1910, un papa gigante, San Pío X, escribe al propósito general de los carmelitas descalzos algo muy atrevido que se desconoce mucho. Que lo que los padres de la Iglesia, y no estamos diciendo cualquier gente, los padres de la Iglesia, un Jerónimo, un Crisóstomo, un Agustín, un Cirilo, los padres de la Iglesia, enseñaban sin sistema, Teresa lo ha reducido con maestría y elegancia sumas a un cuerpo de doctrina. El mismo Papa dirá en 1914, antes de morir: fue tan a propósito esta mujer para la formación cristiana que en poco o en nada cede a padres y doctores de la Iglesia. Esto en 1914, porque ya estaba el ambiente cada vez más fuerte de un clamor para obtener el doctorado de Santa Teresa. Se crea una comisión, se trabaja mucho en Roma y se está en ello, que es la mejor manera de decir que no va a conseguirse. Y en fin, se presenta la cosa a un papa de mucho genio y carácter, que era Pío XI. Pío XI estudia, ve que las conclusiones son bastante satisfactorias, pero al final de todas las conclusiones positivas, la comisión que ha estudiado si hay razones suficientes para conceder a Teresa el doctorado, remata con 2 palabritas. Por poco latín que se sepa, se entienden, porque son maravillosas. Obstat sexus. Todo a favor para que sea doctora, pero es mujer. No puede ser doctora. Años 20, tiene que pasar medio siglo. Y el 27 de septiembre de 1970
El beato ahora Pablo VI la declara, una semana más tarde Catalina, pero antes Teresa ese día. Y dice así Pablo VI en la ceremonia aquella: Teresa es la primera mujer a quien la Iglesia confiere el título de doctora. No se trata de un título que compromete funciones jerárquicas de magisterio para los reivindicadores ya entonces del sacerdocio femenino, pero a la vez debemos señalar que este hecho no supone ningún menosprecio de la sublime misión de la mujer en el seno del pueblo de Dios. Al ser Teresa incorporada a la Iglesia por el bautismo, como toda mujer, participan de ese sacerdocio común de los fieles, que las capacita y obliga a confesar ante los hombres la fe recibida de Dios mediante la Iglesia. Y en esa confesión de fe, tantas mujeres, dice Pablo VI, han llegado a las cimas más elevadas, hasta el punto que su palabra y escritos han sido luz y guía de sus hermanos. San Francisco de Sales llega a decir que poseen las mujeres una especial capacidad para la oración mística. Por eso el concilio ha querido reconocer la preciosa colaboración con la gracia divina que las mujeres están llamadas a ejercer para instaurar el reino de Dios en la tierra, y al exaltar la grandeza de su misión, las invita a ayudar a que la humanidad no decaiga. Acudamos por fin para terminar, y muchas gracias por su paciencia, al luminoso e inolvidable magisterio de un papa aún más cercano que los que vengo citando y tan querido para todos nosotros, San Juan Pablo II. Bien, aplaudiríamos a todos. También habría que aplaudir hoy a Benedicto XVI, porque hoy se cumplen 10 años de su elección. San Juan Pablo II, cuando vino a Ávila para el 4º centenario de la muerte de la Santa Madre, el 1 de noviembre de 1982, comentando cómo Teresa medita las escenas del Evangelio en que aparecen las mujeres ante Jesús, dijo así: «Qué gozosa libertad le ha procurado, en tiempos de acentuado antifeminismo, esta actitud condescendiente del Maestro con la Magdalena, con Marta y María de Betania, con la cananea y la samaritana, esas figuras femeninas que tantas veces recuerda la Santa en sus escritos. No cabe duda de que Teresa ha podido defender la dignidad de la mujer y sus posibilidades de un servicio apropiado en la Iglesia desde esta perspectiva evangélica. No aborrecisteis, Señor de mi alma, cuando andabais por el mundo, a las mujeres, antes las favorecisteis siempre con mucha piedad. La escena de Jesús, dice el Papa, con la samaritana junto al pozo de Sicar es significativa. El Señor promete a la samaritana el agua viva. Quien beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le diere no tendrá jamás sed. El agua que yo le dé se hará en él una fuente que salte hasta la vida eterna». Y añade San Juan Pablo II una afirmación que si no les admirásemos tanto a él y a Santa Teresa, nos parecería un elogio desmedido. Y con ella termino. Entre las mujeres santas de la historia de la Iglesia, Teresa de Jesús es sin duda la que ha respondido a Cristo con el mayor fervor del corazón: «Dame de esa agua».